a demorar en restablecerse la circulación en el centro como consecuencia de la enorme cantidad de manifestantes que fueron movilizados al lugar. Por supuesto que Bernardo Mañago no es el único móvil que tenemos instalado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y claramente hay que hacerle una lectura política a la situación, que puede tener, por supuesto, muchas aristas y muchas interpretaciones. Seguramente un sector, como lo reflejaba el propio Bernardo, un sector presente incluso en la marcha, esperaba hoy el anuncio de un paro general con fecha y algunas precisiones. Se fue adelantando algún dato, como que la medida está corriendo o está al caer a finales de este propio mes, a principios del mes de abril, sin fechas precisas, pero como también marcaba Bernardo recién en su crónica desde el lugar, dejando una ventana abierta a una rectificación, que podríamos ponerla entre comillas, a esa rectificación, porque en todo caso de los puntos que se enumeraron hay que ver cuáles se pondrían sobre la mesa como para detener esta hipotética medida de fuerza anunciada, pero sin fecha aún. Esa pintura que nos describía Bernardo también más temprano se podía advertir cuando hubo algunos enfrentamientos, empujones y algo de tensión dentro de los participantes de la marcha, que con Guille comentábamos, puede deberse a dos cuestiones muy generales. Una, que es propia del folclore de este tipo de concentraciones, a donde se pelea un lugar estratégico de cara al escenario. Ustedes saben que aquellos que logran un lugar cercano son los que en definitiva tienen más poder, más peso. Probablemente, y como resultado de la fractura de la propia CGT, esto no haya estado del todo claro y esto haya generado en parte esos empujones y esto que contaba Bernardo, que se tradujo después en silbidos, en abucheos y hasta en insultos, cuando, bueno, en ninguno de los tres discursos en definitiva se le puso una fecha concreta al paro nacional. Es más, el último de los discursos fue mucho más dialoguista. Dijo, si no hay una rectificación de las medidas económicas, entonces vamos a ir al paro. No se dijo en otro sentido más que en ese. Hay un sector que está presionando, mientras vemos imágenes que son exclusivas desde 5N, que genera la cámara instalada en nuestro helicóptero, que nos da un marco espectacular y preciso de la cantidad de personas que hay en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero les decíamos, hay un sector que reclama desde hace tiempo ya una medida de fuerza con fecha y le pide a la CGT, si se me permite el término futbolístico, que ponga la pierna un poco más fuerte en un país donde hay un sector que claramente en el último año se ha visto perjudicado, que era un sector que ya estaba en la cuerda floja y definitivamente se soltó a aquel lado de la cuerda y han quedado a la buena de Dios, con una inflación que les ha consumido el salario, en el caso de aquellos que pudieron conservar el trabajo, y con una notable pérdida del empleo, formal e informal. Si vamos a la estadística, a la del INDEC, y podemos tomar números oficiales, hay una caída sostenida de la industria de la construcción, de la industria metalúrgica, de la industria textil, de la industria automotriz, que emplea a mucha gente. Y no solamente emplea a mucha gente, en este marco ha habido suspensiones y despidos, sino que hay muchas medianas y pequeñas empresas que son proveedores de estas grandes industrias que empiezan a sentir el impacto. Más temprano, algunos dirigentes del interior del país señalaban que había 7.000 empresas pequeñas y medianas que habían cerrado sus puertas en el último año y medio en Argentina, con datos oficiales del INDEC, solo que esos datos se detuvieron en noviembre del año pasado, que hablaban de 5.400 empresas, lo que hace o da un marco, una pintura de una realidad que, si uno lo traduce a personas, claramente se reflejan en un drama. En uno de los puntos está Adrián Salonia relatándonos, Adrián, la desconcentración de esta multitudinaria marcha. ¿Dónde estás exactamente? Y buenas tardes. Hola, Melina, Guillermo, buenas tardes. Estamos ubicados en Moreno y la avenida 9 de Julio. Les cuento que aquí, durante varios minutos que perduró el acto, las columnas tuvieron que permanecer durante mucho tiempo en la 9 de Julio porque no pudieron ingresar a la zona del acto. En el momento que comenzaron a hablar los dirigentes sindicales, el triunvirato, las columnas no pudieron avanzar, por eso permanecieron durante todo el acto aquí sobre los carriles centrales de la 9 de Julio.
Ahora sí comenzó la desconcentración, pero hay columnas que se siguen quedando donde están, que no avanzan. Vemos, por ejemplo, a este sector del gremialismo, del sector de la alimentación, que están obviamente quedados aquí a un costado de la avenida 9 de Julio, a la altura de Moreno. Hay otros que sí avanzan, pero fue tanta la cantidad de gente que participó de esta concentración que la mayoría de las columnas que querían avanzar hacia la zona del acto, hacia la zona de Diagonal Sur, no pudieron hacerlo. Por eso siguieron el acto aquí durante mucho tiempo en la 9 de julio. Y eso, Adrián, seguramente me escuches con dificultad, pero ¿eso trajo algún tipo de inconveniente, la cuestión de que no pudiesen acercarse lo suficiente? No, para nada, porque cada columna tiene sus delegados, sus representantes, y en el momento que querían tomar la avenida Belgrano, como también la avenida la calle Moreno, al no poder ingresar, bueno, decidieron todos quedarse a la altura de la avenida 9 de Julio, tanto lo ancho como lo largo. Lamentablemente aquí, por ejemplo, el discurso no se escuchó, pero todos se iban dando cuenta que el acto ya había empezado. Y ahora sí, se están dando cuenta que ya ha terminado por la desconcentración, porque las columnas que estaban cerca del palco ya se están retirando, Marina. Bien, Adri, en un ratito vamos a volver con vos a ese punto. Gracias. Seguimos viendo imágenes que reflejan esta realidad desde las tomas que ofrece el helicóptero de C5N. Y tratamos de interpretar estos hechos con muchos matices políticos. Claramente el gobierno deberá tomar nota y seguramente llegar a alguna conclusión sobre esta movilización y sobre lo que se dijo en esta movilización, y en todo caso cuáles son los puntos negociables, si es que los hay. En la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente prácticamente lanzó la campaña electoral e intentó polarizar. Hoy la estructura del Partido Justicialista, del viejo peronismo, es informe, es decir, no tiene forma. Pero atención, porque el peronismo, cuando se acercan los tiempos de elecciones, siempre encuentra la manera de llegar unido. Y cuando no ha llegado unido, generalmente se ha complicado el escenario, no solamente para el propio Partido Justicialista, sino también para la Argentina. Pero la realidad es que hoy la CGT trató de marcar la cancha en esta imaginaria interna que recién empieza a tomar los primeros caminos o los primeros lineamientos, insistimos, con una vieja estructura que viene de una derrota que resultó sorpresiva y dolorosa, y que está tratando de encontrar el nuevo sendero para enfrentar las elecciones de medio término. Cuando llegaba a esta marcha, el ex intendente de La Matanza y presidente del PJ provincial, Espinosa, decía que en las primarias se van a definir las candidaturas, y dijo textualmente: la gente va a definir quiénes son los candidatos, pero el peronismo va a ir unido en un gran frente con otros sectores que tiene un gran descontento con este gobierno. Lo que habrá que ver con el correr de las horas es si esta es una expresión de deseo de Espinosa o si efectivamente esa unidad anunciada del PJ bonaerense existe, porque allí en la provincia de Buenos Aires, como suele pasar, será la madre de todas las batallas. De los 3 discursos que se brindaron hoy, se conocía de manera anticipada que los rasgos más salientes iban a ser reclamar por los despidos y por la apertura indiscriminada de las importaciones. Pero también se esperaba, con gran expectativa, por lo menos desde las bases, desde adentro de la CGT, que se anunciase una fecha concreta para el paro, porque extraoficialmente y en función de la reunión que también hubo ayer, se sabía que indefectiblemente se va hacia una medida de fuerza de esta naturaleza, y que iba a ser hacia fines de marzo o abril. Pero también se sabe que hay una parte liderada por Moyano que tiene, si se quiere, mejor diálogo con Macri, y que por lo tanto estaba en contra de ir a esta medida extrema. De todos modos, los 3 referentes de la CGT esta tarde sobre el escenario, en discursos que no duraron más de 10 minutos cada uno, dijeron en concreto que si no hay una rectificación de las medidas antes expuestas o reclamadas a lo largo de distintas maneras de expresarse, se iba a ir un paro nacional. Y de hecho, la manera en la que se inauguró el primero de los discursos, se dijo concretamente: exigimos una medida de fuerza de esta naturaleza
naturaleza, es decir, a donde todos los sectores de la clase trabajadora se plieguen, porque estamos sintiendo sobre nuestros propios cuerpos el impacto de las decisiones económicas de este gobierno, que es en parte, Guille, lo que decías vos. Ahora, ¿cómo va a recoger esta carta el gobierno? ¿Qué va a poder hacer en concreto? ¿Cuáles son esas medidas en tal caso que podrían, hipotéticamente, dar vuelta atrás a esta decisión que parece tomada de ir a un paro? ¿O no está tan tomada? Da la impresión que el anuncio, al no tener fecha, no tiene la fuerza de algo que... No tiene unidad, ¿no? Claro, no tiene la fuerza de aquello que dice, bueno, va a ser tal día y a tal hora. Mientras vemos algunos apurones ahí, ¿no? Sí. En este móvil, a ver qué está pasando. No, básicamente los sectores se autoorganizan para tratar de hacer una desconcentración sin que se produzcan roces con algunos otros sectores con los que por ahí existe alguna historia, una historia anterior, ¿no? Decíamos, la gente tiene problemas, hay un sector de la sociedad que la está pasando mal y mire, no hay que ser un especialista ni profundizar demasiado, ni siquiera indagar en grandes datos para darse cuenta que hay un sector al que le cuesta llegar a fin de mes, producto de la inflación, producto de la pérdida del empleo y de una serie de situaciones que se han encadenado de tal manera en la que han perjudicado la calidad de vida de personas que ya estaban al límite de todos los límites. Esta es una realidad incontrastable y una discusión que me parece está saldada, que no merece tener ese nivel, digamos, de discusión, porque eso es algo que vive mucha gente y que puede dar fe de eso. Y por otro lado, hay un gobierno que políticamente muchas veces no hace una buena lectura de la realidad o de esa impresión, mientras vemos unas corridas de fondo. Allí estamos viendo esas corridas, estamos tratando de comprender qué pasa, enseguida nos va a llamar uno de nuestros móviles para ver si podemos comprender de qué se trata. Pero bueno, son sectores que ya había dicho Bernardo, estaban descontentos en el momento del discurso porque pedían que se le ponga fecha al paro por estas razones que decíamos antes, pero para redondear la idea, el gobierno tiene sus propios problemas, no solamente por la interpretación de la realidad, que esto es un hecho político, por el termómetro que tiene para palpar lo que le está pasando a un sector de la sociedad, y además porque Argentina en general tiene problemas, digamos, si lo comparamos con la economía de un hogar, Argentina sigue gastando más de lo que puede gastar, es decir, sigue siendo importante el déficit fiscal en Argentina y esto se financia de dos maneras, con emisión que genera inflación o contrayendo deuda, que son los dos mecanismos que ha utilizado el gobierno durante todo este tiempo y que empieza a ponerlo en problemas, por lo menos económicamente hablando. Vamos a pedirle a Nicolás Munafó que nos cuente qué es lo que está pasando allí a donde ahora sí se están registrando incidentes. Nico. Sí, así es, incidentes detrás del escenario, no dejan que salga el sindicato de la CGT, hay algunas corridas, están tirando cosas, más que nada por el reclamo buenas artistas. La gente aquí reclamaba el paro, exigía la fecha, por eso el descontento con el sindicato de la CGT, está rodeado y no puede salir, hay disturbios, insisto, están tirando botellas, la gente que comienza a correr, esto ocurre detrás del escenario, algunos que quieren parar, hay peleas entonces entre distintos grupos, detrás del escenario, donde hace minutos habló el sindicato de la CGT. Esto pasó en 5 porque esperaban la fecha de paro, algo que no sucedió y por eso inmediatamente comenzaron los gritos al no convocar, y el grito es que llamen a huelga, paro general, dicen, le gritan traidores, de todo, siguen buscando cosas aquí. Ya viene encerrado el sindicato de la CGT en la escalera que bajaba el escenario y sigue gritando la gente paro general. Por eso les contaste de la mayoría de la gente que estaba aquí cerca del escenario y sigue gritando paro general, siguen las corridas, hay peleas entre distintos grupos aquí, insisto, al pie del escenario, en la parte trasera, aquí siguen volando las cosas, está la pelea, vuelve una silla, se cae un colega aquí, tiran maderas así, de todo, sillas, vuelan palos, las rejas que estaban cubriendo, están volando, se pelean entre ellos, hay gente que camina por arriba de los autos que están aquí ubicados en Diagonal Sur, se siguen corriendo, tirando con los primeros que tienen a mano, exigimos que esto ocurre detrás del escenario, siguen volando las cosas, hay maderas, piedras, botellas,
peleas entre las distintas facciones y gritando la gente en general, eso es lo que gritan, lo que quieren, lo que exigen. Insultos hacia el candidato de la CGT por no haber convocado el paro. Dice que son los traidores, por lo menos eso es lo que dice la gente aquí, por no haber llamado el paro, insisto. Nicolás, la situación... También, perdón la expresión, pero es lo que gritan aquí. Nicolás, quédate ahí, no cortes por favor, pero queremos aclararle a la gente que la imagen que veían ustedes de Juan Carlos Smith sobre el palco aún es en vivo y es real, digamos. En este momento el triunvirato no puede bajar del palco porque hay un sector que se lo impide, un sector que reclamaba no solamente un discurso más fuerte, sino una fecha para ese paro general, otra contundencia, y que se ha violentado, que está rodeando en este momento el palco, y los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo no pueden bajar de allí. Dale, Nicolás, dale, te escuchamos. Sí, no pueden bajar de allí. Aquí está gritando la gente que ponga la fecha. No sé si llegan a escuchar a través del teléfono, que nos rodean todo el escenario gritando que ponga la fecha. Incluso se hace un plato de la CGT por no poner la fecha. Traidores y cabrones, les dicen y hicimos. Ahora hay algunos empujones, hasta recién hubo peleas y trompadas, tiraban cosas potentes, maderas, piedras, gente que se subía a los autos que estaba aquí por el sur. Nico. Ya, Guillermo, la gente está en la CGT todavía está arriba del escenario, sí, Guillermo. No, mira, las cosas como son, a veces se puede y a veces no se puede, no te quiero comprometer al respecto. Pero generalmente los gremios van con camisetas, con banderas, van identificados, justamente para que no se infiltren y para que no haya problemas en este tipo de marchas. ¿Pudiste ver cuáles gremios son los que mostraban ese descontento? Mira, hay varios gremios. Nosotros estamos acá del lado, la gente, por ejemplo, del lado atrás del escenario, es gente, digamos, que no está identificada, o por lo menos la que está aquí, con alguna bandera o alguna remera en particular. ¿Sí? Es gente que está vestida de civil, por decirlo de una manera, ¿sí? No está identificada. La gente que está de este lado del escenario, es decir, atrás, sobre Diagonal Sur. Después la gente que estaba a las peleas, había gente de camioneros, por ejemplo, de gente urbana, de todo. Pero la gente que estaba detrás del escenario, había gente de Boca también, que gritaba y que quería el paro. Ahora todo parece haber volvido a la normalidad y a la tranquilidad. Están diciendo que se vayan, por ejemplo, una facción de camioneros está gritando de que se vayan, se están yendo entonces para evitar otro conflicto. Estaba también la unión de docentes que gritaba paro general, la gente de la UOPEA. Eso es del lado donde se dio el discurso, ¿sí? O sea, de frente al escenario, es donde estaba esa gente que gritaba que convocara al paro. El otro lado del escenario, es decir, atrás, donde tendría que haber bajado el candidato de la CGT, era gente, Guillermo Melina, que no estaba identificada con ningún gremio, ¿no? Era gente que, insisto, estaba vestida de civil, que no tenía ninguna bandera ni ninguna fichera identificatoria. Y eso era lo que estaba detrás del escenario, no dejando bajar al candidato de la CGT, como decíamos, insultando para que exijan y pongan una fecha de paro general. Era el grito que se escuchaba aquí detrás del escenario. Ya se han calmado entonces las corridas, todavía están las vallas tiradas, algunas maderas de lo que dejó esta pelea entre algunas facciones, más que nada entre los que reclamaban el paro y los que pretendían que los integrantes de la CGT bajaran por la escalera trasera de este escenario. Mira, Nico, hay mucha gente. Sí. No, solo para aportar que mientras vos hablas, nosotros tenemos una imagen que está sobre el plano que está como metido entre la gente, entre los manifestantes, y por otra parte tenemos una imagen aérea que ahora se va a reubicar, y recién nos permitía ver concretamente cómo era el mismo Schmidt el que se acercaba, se asomaba al borde del escenario, del palco, y trataba él mismo en persona incluso de calmar los ánimos. No sé si desde donde vos estás ubicado, vos podés advertir si efectivamente alguno de ellos ya logró irse del escenario o no están dadas las condiciones todavía para tal situación. Yo lo estoy buscando, Melina, y no puedo ver. Claro. La gente de la CGT, estoy dando la vuelta de un lado al otro del escenario. Todavía hay mucha gente
y no estoy logrando ver Está bien. si lograron salir. Hay muchos autos aquí esperando para salir, imagino que era alguno de los integrantes de la CGT porque estaban parados, digamos, justo detrás del escenario, preparados como para terminar el acto, subirse al auto y salir, pero no estoy logrando ver si ya bajaron o no, porque también hay mucha gente en el escenario por este lado que nosotros estamos. Voy a terminar de chequear a ver si veo a algunos, pero hay mucha gente aquí y yo no los alcanzo a divisar. Y el grupo, digamos, que estaba petante más, un grupo se ha retirado, otro continúa detrás del escenario gritando paro general. ¿Y ahí qué están cantando? Acá lo que gritan es paro general, es el grito que se escuchó desde que nosotros llegamos aquí y más aún después de que han terminado los discursos. Lo que tiene este escenario en la parte trasera es una lona negra muy grande que impide ver, digamos, de donde estamos nosotros hacia el interior del escenario. Ahí vemos, mira, ahí se acercó todavía más el tiro de la cámara, el zoom de la cámara, y ahí vemos que evidentemente los están llevando, como bien decís vos, hacia un sector trasero. Claro, hay una parte trasera donde está la escalera. Pero no descendieron, ¿eh? Sí. Pero no, por lo menos Schmidt, que está ahí parado de espaldas, todavía no se fue del palco, no se fue del escenario. Ok. Acá me dicen, me confirma mi colega, que fueron los tres. Seguramente en el medio de las corridas, de las peleas que yo describí hace un momento, lograron entonces en medio de estas corridas, y se supone sacar entonces al triunvirato de la CGT, aunque todavía hay mucha gente aquí de este lado del escenario reclamando un paro general, pero aquí me confirman entonces que tanto Smith como Carlos Acuña y Héctor Daer han abandonado ya este escenario. Fíjense que nosotros decíamos al principio de todo que había un sector que hacía tiempo que estaba reclamando medidas más duras. Nosotros vemos una imagen, Nicolás, vemos una imagen, entiendo que tenés mucho ruido alrededor y por eso sabemos que estás allí, pero hay una imagen que nosotros estamos viendo ahora donde se ve a Schmidt sobre el escenario aún. No sabemos si esta imagen es en este momento. Si es en este momento, efectivamente está ahí todavía, no se pudo retirar, ¿no? Claro. Me voy a mover y voy a consultar aquí a ver si quizás se fueron. Yo insisto que no los vi. No, pero tranquilo, porque estamos viendo nosotros con imágenes que naturalmente logra mejor perspectiva de la que vos misma podés tener estando ahí entre la multitud. Así que quédate tranquilo con eso, que lo irrefutable es lo irrefutable, que es lo que se ve. De todos modos, vos bien nos estabas pintando cuál es el clima que se está viviendo ahora. Sí. Acá, cerca del escenario, me dicen que no lo pueden confirmar, que creen que sí. Yo me estoy moviendo por varios lugares para intentar ver, y hay una gran lona negra que impide ver hacia adentro. Ahora hay un movimiento, ahí está saliendo, por ejemplo, lo veo a Plaini que va a empezar por la escalera, pero vamos a ver. A ver, dale. Lo veo a Plaini, ya lo vi, y ve a alguien más en el medio, y está bajando Acuña, si lo veo mal. Ahí está bajando Acuña con un chaleco marrón, a ver si podemos hablar 2 segundos con él. A ver, un segundo. Carlos, estamos contigo por tu tipo de qué es el pedido de la gente. Algunos insultos lo están protegiendo, están corriendo por el costado del escenario, ahora seguramente ustedes lo van a ver, les dificulta pasar, lo están rodeando, y la gente que algunos los corren y lo insultan. A Carlos Acuña no quiso decir nada cuando estaba bajando del escenario, lo están corriendo y la gente le tira cosas, le está gritando que pide que vaya al paro. Otros se le dicen obviamente que tirás, pero con la botella todo y ahora están corriendo, están moviendo, y ahora Carlos Acuña, una botella que vuela, siguen volando las botellas, nos estamos siguiendo a ver si podemos, o quizás dar un segundo con él. Hay gente que lo está persiguiendo, que está tratando de cubrirlo. Carlos, pero la gente siguió para que puede. ¿Qué piensa de todas las cosas que le están buscando un departamento que les abra? Esto están buscando un edificio que les abra, está rodeado de Carlos Acuña, no quiere hacer declaraciones, está todo rodeado de gente esto. Aquí Carlos Acuña rodeado, entonces hasta el momento no quiso dar declaraciones de por qué no convocó al paro.
Bueno, tenemos algunos problemas para escuchar a Nicolás, pero está en el medio del asunto, ¿no? Esto es... No podemos decir que es algo inusual, ha pasado en otras oportunidades. Hacíamos referencia a estos sectores que eran más duros desde el principio, prácticamente desde los primeros meses del gobierno, cuando se vieron las primeras maniobras o hacia dónde se conducía el destino económico del país y sus consecuencias sociales, y al mismo tiempo hablábamos de la fragmentación del peronismo después de la dura derrota, que el peronismo en sus mil formas, también debemos decirlo, ¿no? El peronismo es en sí mismo es multifacético, algo muy difícil de comprender para aquel que no es peronista, ¿no? Antonio Cafiero decía somos todos compañeros, y después, llegado el momento, llegarán los tiempos de los acuerdos, pero hoy el Frente para la Victoria es peronismo, el Grupo Esmeralda es peronismo, el Grupo Fénix es peronismo, el propio Frente Renovador es peronismo, la CGT es peronismo. Entonces es muy difícil de explicar y de comprender, pero dentro de este gigante universo denominado peronismo hay diferencias profundas que, decíamos hace un rato también, deberán limarse si pretenden llegar con buenas posibilidades a las elecciones de medio término. Guillermo Melina, no sé si me están escuchando. Sí, perfecto, Nico. Nos hemos alejado varias cuadras, la gente nos está siguiendo acá, gritándole paro general, siguen tirando botellas, siguen tirando bolsas de basura. Carlos Acuña está rodeado por no menos de 10 personas, tratando de encontrar algún edificio que le abra la puerta para resguardarse aquí. Estamos ahora, para que ustedes se imaginen, en Avenida Belgrano y Perú. Hasta aquí hemos caminado, hasta aquí lo están haciendo a Carlos Acuña y mucha gente que lo rodea para evitar cualquier tipo de conflicto, pero los mismos manifestantes lo siguen, le están gritando paro general, siguen volando botellas desde atrás. Llegamos a la esquina de Perú y Belgrano, todo eso hemos caminado, mientras la gente lo sigue a Carlos Acuña, le gritan que Cadón pone la fecha, otros que lo defienden y gritan por ser del teatro. Es una imagen, la verdad, que quizás nadie esperaba a esta hora de la tarde, que Acuña esté rodeado por 10, 15 personas en la esquina de Perú y Belgrano, y gente de atrás tirándole botellas, bolsas de basura, y gritándole de todo para que ponga la fecha. Hemos intentado hablar varias veces con Acuña, dijo que iba a dar declaraciones. Es impresionante cómo la gente lo sigue, le grita y le tira cosas, y más de 15 personas se está rodeando para evitar problemas. Ahora estamos agarrando la avenida Belgrano, viene más gente, a ver si lo van a subir a un auto, un colectivo está esperando, lo van a subir a... ¿Patrullero? Ahí al camino, lo van a subir ahora en este momento, estamos en el de Perú, lo suben ahora a un cero de Ágile, Gris, perdón, ya lo suben, la gente lo rodea, ya lo subieron en el auto, le tiran botellas, de todo que vuela aquí, incluso en la esquina de Perú y Belgrano, ya va a seguir por Avenida Belgrano, se va a estar retirando y sí se va a ir entonces. A ver, Nicolás, mientras haces ese relato, es importante decirle a la gente que acaba de llegar hace 5N, que por ahí se acaba de llegar a su trabajo, entra a la casa, prende la tele, que los dirigentes, los 3 dirigentes principales de la CGT no se podían bajar del estrado, no se podían bajar del palco que se había montado. Y que uno de ellos, Acuña en este caso, está siendo perseguido por un grupo de personas que le reclama que le ponga fecha al paro, que si bien se anunció esta tarde, no tiene ni hora ni fecha prevista. Va a ser por 24 horas, va a ser a finales de marzo o a principios de abril y nada más que eso. Esto no ha dejado contento a un sector. Hay que decir también, y antes de volver con Nico y con Melina, que uno de los hombres fuertes o una de las representaciones fuertes que había manifestado la tibieza de la CGT era el propio Pablo Moyano, y a Pablo Moyano lo vimos salir caminando un tanto más tranquilo hace un rato de ahí. Estamos relatando en tiempo real cómo se está dando una desconcentración que es violenta, que es con desmanes, que es con gente arrojando botellas y exigiéndole a los referentes por qué sobre el escenario no se comprometieron con una fecha concreta para el paro nacional. Nicolás Munafó está pintando un relato realmente extraordinario, del minuto a minuto, de cómo están incluso tocando timbre en cada uno de los edificios para que alguien lo pueda poner a resguardo a uno de los referentes. Nico.
Ahora en un ratito vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica con Nicolás Munafó, que por una cuestión lógica estaba acompañando a esa serie de manifestantes que se desprendió de la desconcentración y le fue a exigir en persona: ustedes no se bajan del escenario si no le ponen fecha al paro. Los tres dijeron: queremos ir al paro nacional, estamos descontentos, estamos sufriendo sobre nuestros propios cuerpos las consecuencias de las medidas económicas, pero si las rectifican, entonces no vamos a ir al paro. Y eso me parece que es lo que más desagrado causó. Fíjate qué interesante y qué dinámica que es la política, que no bien terminaron los discursos, nosotros decíamos hay que ver cuál es la interpretación política que hace el gobierno de esta situación, con miles de manifestantes en las calles y con este discurso que habíamos escuchado, donde incluso el propio Daer, en el último discurso, dice que no nos dividan. Bueno, esa es la lectura que podía hacer el gobierno a las 15:36, con el acto terminado, y una lectura completamente diferente la que pudo hacer 15:42, claro, cuando empezó a desatarse esta situación. Completamente diferente. Exacto. De hecho, yo venía pensando eso, ¿no? A medida que cada uno de los sindicalistas hablaba, porque decíamos más temprano, en los puntos más generales de los discursos, y ahí estamos teniendo una imagen realmente muy elocuente, ahora sí, sobre el aire, acompañando parte de la desconcentración y, como decíamos, la interpelación que le fueron a hacer concretamente a cada uno de los referentes de la CGT sobre por qué no se pusieron más firmes, o como decía Guille en términos futbolísticos, y me gustó esa metáfora, por qué no ponen la pata más firme, por qué no se ponen, realmente se paran frente al gobierno y dicen: nosotros paramos tal y tal día. ¿Por qué? Porque bueno, porque la CGT está fracturada, por eso no tiene una fecha concreta, porque ya había un sector que anticipadamente decía: nosotros no estamos a favor de ir a un paro nacional, sí los acompañamos, sí brindamos nuestros hombres, sí vamos a hacer número en la concentración de hoy, que de hecho es multitudinaria y ustedes la pueden ver, pero nosotros no estamos a favor de sí un sector del paro. Claramente otro sector sí lo está exigiendo, y lo está exigiendo de esta manera. Ahí estamos repasando con imágenes sobre cómo se realizaban se registraban estos incidentes que bien nos relataba Nico Munafó, a quien estamos tratando de reconectar telefónicamente. Vamos atrás mejor, porque está más... Ahí vemos a la izquierda lo que pasaba hace algunos minutos, cuando los tres dirigentes principales de la CGT Unida no podían bajar del palco. Eso por un lado. Y a la derecha, la imagen de nuestro helicóptero y un relato que nos hacía Nicolás Munafó, que fue con su teléfono siguiendo una situación que se volvió escandalosa, ¿no? Acuña tratando de refugiarse en algunos edificios donde no le abrían la puerta, protegido por 10 o 12 personas, y otro grupo increpándolo, solicitándole que ponga fecha para el paro, que le ponga fecha al paro. Esta situación ya existía, era previa, claramente, pero pocos imaginaban que podía llegar a cristalizarse de la manera en la que finalmente se cristalizó esta tarde, es decir, con una presión directa sobre los dirigentes. Y en todo caso habrá que ver cuál es la respuesta ahora interna de la propia CGT y de los gremios que la componen. Entiendo que esto puede llegar a modificar el escenario de plano. Recuperamos a Nicolás Munafó. Nico, ¿qué está pasando ahora y dónde estás ubicado? ¿Qué es lo que vos podés ver? Gracias, Meli. Bueno, acá estamos ya delante del escenario. Hay mucha gente que se ha quedado acá. Obviamente al grito insistimos de que paro general, de que se vayan todos. Hay mucho descontento de la gente del por qué no ha anunciado el paro. Nosotros hemos vuelto de 3 cuadras que lo han corrido a Carlos Acuña, como decíamos y como describíamos hace un ratito. Y mucha gente ha rodeado el escenario, tanto de la parte delantera como trasera, y todos exigiendo lo mismo: que convoquen al paro. Le gritan el por qué no lo llamaron, le gritan traidores, y obviamente el grito que decíamos hoy de paro general. Eso es lo que grita la gente desde hoy. Está muy descontenta. La imagen que decíamos hoy recién de Carlos Acuña corriendo 3 cuadras, rodeada de 15 personas para protegerlo, y detrás de él centenares de manifestantes que lo corrían, que le tiraban botellas, que le tiraban bolsas de basura, vidrios, maderas, piedras, cualquier cosa que había era en destino a uno de los secretarios generales de la CGT, en este caso Carlos Acuña, que fue el último que pudo salir del escenario. Estaban buscando en principio cualquier edificio para meterse, no encontraban, hasta que apareció un Chevrolet gris, allí lo subieron y así se pudo ir por Avenida Belgrano Carlos Acuña.
Ustedes seguramente están escuchando el grito de la gente que se quedó aquí, donde está montado el escenario, es decir, en diagonal sur y Chacabuco. Sigue gritando paro general, la gente que no se va. Y el descontento es mucho aquí, por eso sigue gritando paro general. Y pareciera como que la gente se va a quedar aquí por mucho tiempo. Es la Ahora sí se sensación. escucha. De la Se escucha CGT y ya han se ve. salido todos. Sí. Ustedes lo ven ahora, esto es al pie del escenario, donde hace algunos minutos habló el triunvirato de la CGT, y mucha gente, como yo le decía en este caso, que no está identificada con alguna pechera o con alguna bandera de algún gremio o de algún partido, es la que está gritando entonces paro general. Lo mismo ocurría detrás del escenario. No había un grupo de algún gremio que estaba, representado y gritando paro general, sino que era gente vestida de civil, por decir de alguna manera. Los que sí estuvieron en la pelea eran, o por lo menos se lo veían con pechera, era de camioneros. Sí, Meli. Y perdón que te pregunte, y de nuevo, tal como te decía Guille, dentro de las posibilidades que vos tengas, ¿alguno de ellos está como para poder conversar, para poder preguntarle en tal caso a qué gremio pertenece, por qué fue hoy a la concentración? No sé, manejalo vos. Obvio, sí, obvio. A ver, lo vamos a mover, no hay problema. Buenas tardes, estamos en vivo, lo veo gritando y descontento por el no llamado al paro general. Mira, yo llegué tarde, pero por lo que me dicen, no lo dijeron y se fueron escapando del acto, no sé qué es lo que pasó. Allá hubo problemas, hubo enfrentamiento con la gente. La verdad que si no declararon el paro es una traición. ¿Por qué considera una traición no haber llamado al paro general? Porque la situación está muy mal, económicamente está muy mal. Ha sido un año terrible y este año va a ser peor y no reacciona la CGT. La gente está muy mal, se está quedando sin trabajo. Gracias. Vamos a ir hablando con la gente. En Dale. este caso usted también está gritando traición. ¿Por qué no? Estamos enojados porque hoy es el día especial para dos causas fundamentales. El juicio político a Macri y el paro general. Es la única alternativa que nos queda. ¿Cómo vio usted que el triunvirato de la CGT se tuvo que ir corriendo aquí del lugar? ¿Por Es qué? vergonzoso. Y yo voy a nombrar a un gremialista que yo le merece el respeto de toda la humanidad. Agustín Tosco. Ese hombre, si hubiera estado ahí, hace el paro general. Nada más. Señora, usted me dice que no representan, usted de caso de ACE. Representan a nadie, no pueden representar a nadie. Son unos hipócritas, traidores, hijos de puta. Entregaron a todos los trabajadores, lo digo por lo que me pasó a mí. 23 años de servicio para el Estado y me pegaron una patada en el culo. ¿Por qué no se van a la puta madre que los reparió? Y la fecha la tenemos que poner los trabajadores, no ellos. Ellos los representan a nosotros. Ellos tienen que hacer caso de lo que nosotros decimos, no lo que ellos quieren. Usted trabajaba en la Biblioteca Nacional, por lo que veo, fue despedida y por eso imagino también esperaba esta fecha para ver la medida de fuerza llevar adelante y la veo indignada porque esto no sucedió. Por supuesto, vine para que me dieran una fecha el cual iba a ser un paro general y veo que no lo hicieron. Tiraron la pelota los primeros días de abril. Hijos de puta, vuelvo a repetir, no representan a nadie, no pueden representar a nadie. Están todos llenos de plata, de quintas, de casas, de coches, de todo. Y el pueblo muerto de hambre. Es lo peor que van a generar. Primero, gracias que ustedes están, porque vos fijate que no hay ningún otro medio acá. Y lo único que van a generar es que estallemos por donde sea y después se van a asombrar del estallido social. Ellos son los que tienen que generar medidas de protesta para este gobierno que está destruyendo toda la nación. Ellos son los responsables del estallido social, porque eso es lo que van a provocar. Que saltemos por donde sea, ¿entendés? ¿Tu caso? Quiero que bajen ya la foto de Viste de Perón, porque es una vergüenza que estos tipos vengan a ser representantes del peronismo. ¿En qué país se vivió? Con todo el desempleo que hay, 5 paros generales hicieron a Cristina y a Macri todavía ni uno. Hoy vinimos a buscar una fecha. Y si ellos dijeron que las bases tenían que hablar, las bases están hablando acá. Huyeron como ratas en los autos importados que tienen atrás del escenario. ¿Por qué pensás que no pusieron la fecha? Porque están negociando más plata. Lo único que hace
hace Macri es negociar con plata. Y ellos son de los que están del otro lado del mostrador. Están negociando el hambre del pueblo. Porque yo a esta plaza, hace 2 años atrás venía a festejar. Venía a festejar derechos, fechas patrias. Y hoy estoy desocupado hace 1 año y medio y vengo a reclamar, no a festejar. Y no estamos hablando del impuesto a la ganancia. Estamos hablando de tener un trabajo digno nomás. ¿Puedo decir una cosa? Porque recién escuché nombrar a Agustín Tosco, dirigente sindical que respetamos mucho, pero también los trabajadores peronistas tenemos grandes dirigentes y una tradición de lucha, y el movimiento obrero argentino no se merece esta conducción traidora y servil que no se anima a hacer un acto en la Plaza de Mayo cuando el pueblo argentino está sufriendo. No nos merecemos los trabajadores argentinos esta conducción traidora. Bueno, ustedes escuchaban, Meli, que hay mucho descontento por lo que es el triunvirato de la CGT, y en este caso obviamente ya la gente ha copado el escenario donde hace aproximadamente media hora estaba el triunvirato de la CGT hablando. Ahora están distintas agrupaciones, distintas personas allá arriba gritando que piden la fecha, lo mismo que pide la gente que está al pie del escenario. Mucho descontento aquí, si les parece seguimos hablando. Chicas, buenas tardes. ¿Por qué les parece que no se ha llamado al paro general y el descontento aquí de la gente? Porque es una vergüenza, la representación sindical de la CGT hacen paros a los gobiernos que apoyan a los trabajadores, a los que hacen recortes y promueven la inflación, amagan con los paros porque están todos arreglados entre ellos. Esto es una vergüenza. ¿Dónde están los sindicalistas ahora que está el pueblo arriba del escenario? No están. Es vergonzoso, la historia los va a jugar por traidores. ¿Vos esperabas a esta hora de la tarde que el panorama sea este o imaginabas otro? No, porque arman una pantomima para la gente y para los medios, pero no saben lo que está sufriendo los trabajadores en la calle. Son una vergüenza. Las columnas que movilizaron alrededor, que no vinieron hasta acá, hasta el escenario, están apoyando este tipo de reclamos, no lo de estos gorilas vergonzosos. Gracias. Bueno, la gente está muy descontenta. Esto es lo que decía recién la chica, es verdad, porque cuando nos estábamos moviendo hoy corriendo detrás de Carlos Acuña, muchas filas de gente que se enteraba lo que había pasado de la no convocatoria al paro general, se iban desprendiendo de las distintas filas, los distintos manifestantes que llegaron aquí alrededor de este escenario, y también le reclamaban lo mismo. O sea que el descontento es no solo aquí en el escenario, sino en todo lo que rodea a esta esquina de Canal Sur y Chacabuco, y por eso la gente se iba desprendiendo de las columnas para correr a Carlos Acuña, que insistimos se tuvo que subir a un Chevrolet de gris, acompañado y rodeado de más de 15 personas para cuidar su integridad física y poder salir de esta zona. La misma suerte corrieron tanto Smith como Héctor Daer, que tuvieron que salir corriendo detrás del escenario. Algunos se pudo meter en algún edificio aquí cercano y otros aprovecharon cuando estaban las peleas y las corridas para salir por otro lado. Pero el descontento, como decíamos de hoy de temprano, es muchísimo. La gente se continúa quedando aquí alrededor del escenario y el grito ahora es que pongan la fecha como ustedes están escuchando. Hay algunos hechos que son incontrastables. La primera de las marchas, con Macri con meses solamente frente al Poder Ejecutivo Nacional, que fue un día antes del Día del Trabajador del año pasado, frente al Monumento al Trabajo, muy cerca de la Confederación General del Trabajo, con todos los sectores alineados, fue multitudinaria, pero lejos de la Plaza de Mayo. La de hoy tampoco fue frente a la Casa Rosada, sino fue frente al Ministerio de la Producción o de Producción. Esto lo reclamaba recién una persona, diciendo, bueno, la marcha hay que hacerla en la plaza y hay que ponerle fecha al paro. Hay muchos sectores que venían reclamando en este sentido, insistimos con algo que dijimos antes, se esperaba que se ponga la fecha. De hecho, ayer, después de la reunión donde se limaron algunas cuestiones para el acto de hoy, en esa conferencia de prensa improvisada ya se adelantó esa posible medida de fuerza, pero fue en los mismos términos que hoy. Marzo, abril, y si hay cambio de rumbo económico, piensen ustedes que estamos en los primeros días de marzo,
hoy es 7 de marzo, y que para eso faltan al menos 3 semanas, Ahora estamos teniendo una imagen privilegiada desde el aire, desde el helicóptero C5N, que permite dimensionar como varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, y a medida que nos acerquemos, seguramente podremos identificar a través de pancartas, de remeras, de redoblantes, los gremios todavía presentes y cuáles son aquellos que van lentamente abandonando el lugar hasta las 3:30 fue el acto central. Repetimos para todos los que recién se suman cuál es el clima que se está viviendo y qué fue lo que pasó. Los 3 discursos de los 3 referentes de la CGT fueron verdaderamente breves, 10 minutos cada uno. Empezó a las 3 de la tarde, cerró 3:30 de la tarde exactamente. Los 3 discursos fueron en el mismo tono, en el mismo sentido. No hubo, si se quiere, grandes títulos políticos, y en términos generales dijeron que los trabajadores están cada vez peor, que los CEOs lo único que hacen es seguir cayendo sobre los cuerpos de los trabajadores con las decisiones económicas que toman, que la clase empresaria es una clase mezquina y que la clase trabajadora va a seguir peleando por un lugar mejor en una Argentina cada vez más igualitaria, y bla, 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 bla. En términos generales, ahora, cuando se quisieron bajar de ese palco, un montón de manifestantes, algunos identificados con los gremios y otros no, se acercaron y dijeron, no, momentito, ustedes no se bajan, ninguno de los 3, porque no se animaron a ponerle una fecha al paro nacional que ustedes mismos mencionaron. Entonces los están tildando de tibios y los están tildando como que no están representando a las bases. Y esto yo le preguntaba recién a Guille, y me voy a valer de su experiencia como periodista y además como ciudadano, y que siempre me parece muy acertada tu mirada, Guille. Yo te decía, ¿y esto es normal? ¿Es esperable que las bases se reclamen físicamente en las puertas de un acto que acaba de ocurrir de esta manera, generando además, me imagino, una carta o un cheque en blanco para el gobierno? Porque ahora el gobierno dice, y yo ahora con esto es papita para el loro, yo con esto hago lo que quiero, me imagino, no sé. Hay que ver cómo lo capitaliza el gobierno. Claro. La verdad es que el hecho todavía está sucediendo y es difícil de analizar. Ahora, si uno repasa la historia del movimiento obrero, claramente a lo largo de su historia tuvo muchas divisiones, con muchas CGT, con diferentes sedes, y de hecho esta unidad costó mucho. Muchísimo. Costó mucho de llevar adelante, por eso es un triunvirato el que conduce la CGT y no es un secretario general, porque no se ponían de acuerdo sobre quién tenía que conducir los destinos de esta nueva CGT unificada, que lleva relativamente poco tiempo y que no aglutina a todos los sectores, porque hay uno, liderado por Jerónimo Momo Venegas, que si se quiere es un sindicalista oficialista, no está alineado dentro de esta CGT unidad como otros sectores que no forman parte de este movimiento, sí, como nunca formaron parte, más allá de que apoyaron desde lo verbal esta marcha, como son las 2 CTA que ahora otra vez vuelven a aglutinarse, ¿no? Retomamos el contacto con Nico Munafo. Te escuchamos, Nico. Gracias, Meli. Aquí la gente continúa copando el escenario, cada vez más gente que se subió allá arriba, en este caso ahora gritando contra el presidente de la Nación, y otra gente que está al pie del escenario, obviamente acompañando estos gritos, y también, como decíamos, reclamando, insistiendo con el paro general y el descontento, ¿no? Lo que hablábamos más temprano, Meli y Guillermo, creo que nadie, o por lo menos yo, esperaba que a esta hora de la tarde Carlos Acuña iba a salir corriendo 3 cuadras para poder refugiarse en un auto y salir de este acto masivo organizado por la CGT. Creo que nadie lo esperaba, y ese fue lo que sucedió, más allá de las peleas y de que tiraban de todo. Los 3 dirigentes de la CGT, los 3 secretarios generales, tuvieron que salir corriendo por la parte trasera del escenario. Si les parece, seguimos hablando con la gente. Dale, Nicolás. Para que nos cuente el por qué están acá, y por qué continúan gritando, y por qué había que llamar entonces al paro general. Señor, buenas tardes. ¿Esperaba usted a esta hora de la tarde esta situación, los trabajadores allí arriba del escenario, que pasara esto? Si me permitís, yo pienso que esto se va a desbordar. Más tarde o más temprano se va a desbordar. Juan Domingo Perón le dijo, y muy clarito, o con la cabeza de los dirigentes, o con la cabeza, o con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. Y esto sucede, todo este desborde sucede porque quien tenía que contener a toda la gente, que era el señor que iba a hablar en el palco, terminó corriendo como si fuera un delincuente. Es muy raro, es muy feo. Es muy feo que nosotros tengamos que ver escapando de nosotros mismos a quien dice representarnos,
No sé por qué. ¿Qué miedo tiene? Porque hasta antes del discurso era uno más, digamos, era un par, o por lo menos en esta convocatoria. Era un referente y termina siendo casi un delincuente, huyendo como un delincuente. Lo que sucede, esto no es casualidad. La gente quiere una solución, la gente no quiere que le destruyan el país que le están destruyendo. ¿Está? Este señor que está gobernando hoy, que lamentablemente lo votaron, yo no lo voté y jamás lo votaría, porque conozco su pedigree y sé que ellos no hicieron nada trabajando, todo lo que hicieron lo hicieron de otra forma, no poniendo el lomo como quien dice. El tema es el siguiente, que él quiere destruir el país, para lo cual está pidiendo dinero prestado, que sabe que no puede pagar, porque lo podría pagar si la industria nacional funcionara y volviera a recaudar para pagar eso. Pero la funde, está haciendo todo lo posible por destrozarla y fundirla, para que vivan 20 familias. ¿Usted por qué cree que la CGT siguió dilatando el llamado al paro? ¿Cómo? ¿Por qué cree que la CGT siguió dilatando el paro, digamos? Yo no sé si creer o no creer, lo que sí es seguro que a ellos le dieron, no ahora, sino desde hace tiempo, le vienen dando 3.000 millones, 3.000 millones, 3.000 millones para sus obras sociales. Y lo apretan seguramente con eso y con eso van manejando. Ahora, ¿es justo que una obra social subsista o que un señor director de una obra social subsista tras el hambre del pueblo cuando usted va a un hospital y no consigue un remedio? Cuando usted va a una comisaría y no encuentra un patrullero, no encuentra un agente para que lo defienda. A ver, hagamos las cosas como se tienen que hacer. Y las cosas como se tienen que hacer era como se estaban haciendo. Y si había algo mal hecho, tenían que multiplicarlo haciéndolo bien. Multiplicarlo, o sea, superlativizarlo, claro, superlativizarlo. Pero lo hicieron al revés. Destruyen todo lo que hay para intentar hacer algo nuevo para el bien de 4 familias. No nos sirve a la Argentina, compañeros. ¿Saben qué van a terminar? Ellos quieren terminar en una guerra civil. Posiblemente tengan razón y a lo mejor ellos logren hacer una guerra civil. Yo no la quiero. Yo quiero mi pueblo sano, entero y feliz. Gracias. Bueno, más gente que está aquí opinando. Recién habían cantado el himno y ahora más gritos en esta tarde aquí frente al escenario. Señora, buenas tardes. Cuénteme por qué vino y en este caso por qué el descontento suyo de que no se... Venimos en forma independiente. ¿Qué expectativa llegaba justamente a esta movilización y si está angustiado justamente porque todavía no se pudo decretar el paro tan anunciado antes del 15 de marzo? Efectivamente veníamos a buscar eso, medidas concretas para parar este vaciamiento del país. Muchas gracias, señor. Venga, señora, la hemos rodeada a la familia también. Cuéntenos primero, ¿cuál es su nombre, de dónde viene y si se encuentra o no decepcionada justamente porque hoy no se decretó el tan ansiado paro nacional que venían a buscar muchos hoy aquí? Mira, este es un proceso que se inicia a partir de las políticas económicas. Ayer yo estuve en la marcha docente porque soy docente y esto es algo que se viene pidiendo porque así no se puede continuar. ¿Usted cree que el gobierno nacional va a escuchar justamente esta protesta del día de hoy? No. Creo que vamos a tener que pensar más estrategias de lucha. No creo. Muchas gracias. Guillermo Medina, estamos nosotros ubicados en el costado, justamente en el lateral, donde hoy se realizó el acto central. Estamos ubicados en Diagonal Sur y Chacabuco. Vamos a escuchar a los manifestantes que justamente están proclamando y reclamando que justamente se convoque al paro nacional que hoy habían dicho que lo iban a realizar antes del 15 de abril. Ahora es Juan Cruz Clemente con la crónica desde ese lugar, frente al Ministerio de Producción. Allí fueron los 3 discursos, media hora duraron los 3 discursos, con reclamos bien puntuales que evidentemente no les alcanzaron a todos. No todos los sectores repudiaron, pero alguno que se ha hecho escuchar después de terminado el acto. Los 3 discursos fueron en el mismo sentido. Rectificación del rumbo económico en líneas muy generales, que no haya techo para ninguna paritaria de ningún sector, terminar con los despidos, una paritaria nacional para los docentes y la reglamentación de la ley de emergencia social. Esos fueron los pedidos bien concretos de los 3 oradores y todos esperaban que después de estos puntos, de estos tips, como se dice ahora,
llegara la fecha del paro general y que lo hiciera el tercero. En este caso el tercero que habló fue Daer. Los dos anteriores, tanto Acuña como Schmidt, habían dicho para finales de marzo, principios de abril, y a lo mejor, bueno, la última expectativa estuvo centrada en lo que pudiera decir Daer, si le ponía fecha al paro. Dijeron, es de 24 horas, es a final de marzo o principio de abril, si no se rectifica el rumbo, y esto, al menos a un sector, debemos decir también responsablemente que no fue generalizado, pero sí un sector que reaccionó de forma violenta y no dejó bajar a los dirigentes por al menos 15 minutos del palco. La CGT va a seguir con la lucha porque no va a permitir que el gobierno avance sobre los que menos tiene. Y por otra parte dijeron en distintos discursos, o las partes más salientes de los discursos, vamos a ir al paro nacional para que el gobierno vea lo que no quiere ver. De modo que realmente por un momento parte de las personas ahí integrando las bases esperaban que tuviese fecha ese paro nacional. Daba la sensación, hasta por el clima, el tono de voz que le iban imponiendo los discursos, que en un momento se iba a anunciar. Bueno, pues no. Dijeron, además, por último, y sobre el cierre del acto, que por ahí para ustedes son cuestiones de detalles o cuestiones color, pero políticamente el que abre un acto de esta naturaleza y el que cierra un acto de esta naturaleza lo hace con una gran carga simbólica, y fue el último de los oradores que efectivamente antes de bajar del escenario dijo con claridad, si no se rectifican las medidas económicas, dejando incluso abierta la posibilidad de que no haya tal paro. Ahora, esto no se sabía ayer en la reunión que hubo para ultimar detalles para lo que iban a ser los discursos y la organización del acto central. Esto no se sabía que había un gran sector de trabajadores de la clase obrera que está reclamando, exigiendo y que ha confiado en estos tres oradores que haya una fecha concreta para un paro nacional. No se puede controlar todo, esa es una realidad. Y tampoco el descontento, cuando el descontento no lo mide ninguna encuesta. Más allá de que existen mediciones al respecto, la verdad es que hay sectores que se han visto muy perjudicados por las políticas económicas del gobierno, y recién escuchábamos algunas voces concretas de personas que han perdido el empleo y esperaban una representación acorde al problema que enfrenta. La verdad es que este triunvirato, a lo largo de todo este tiempo, ha sido un amortiguador entre un sector que hacía reclamos fuertes y el gobierno. Se sentó a negociar con el gobierno y los empresarios que no haya despidos a través de un acuerdo que nadie cumplió, y los despidos continuaron en Argentina. Esta CGT no hizo un paro cuando se vetó la ley que justamente trataba de proteger el empleo en Argentina, y dio tiempo para que aparezcan los famosos y nunca relucientes brotes verdes que prometía el gobierno, que apenas fueron algunas hojitas en algunos sectores, pero que eso no llega bajo ningún punto de vista a modificar ningún escenario en Argentina. Esto ha generado el descontento de un sector amplio del país. No nos olvidemos que en Argentina, según datos oficiales del INDEC, más del 30% de los ciudadanos son pobres. Y eso significa mucho en un país que tiene más de 40 millones de habitantes. Mucho en términos numéricos y mucho en calidad de vida. Si eso se puede traslucir o se puede traducir a felicidad o estándar de vida, claramente hay muchos argentinos que hoy están insatisfechos y que probablemente no se sientan representados a partir de lo que pasó hoy. Pero bueno, son lecturas. Esto está pasando ahora y es muy difícil llegar a un análisis cuando los hechos todavía están ocurriendo. Muchas de las columnas que hoy intentaban acercarse al escenario ni siquiera lo lograron. Ha sido realmente un acto con mucha expectativa social, con mucha carga política, porque se esperaba que esos discursos para gran parte de los trabajadores fueran todavía más vehementes, más fuertes, que se plantaran de una manera más concreta frente a las medidas económicas hasta aquí tomadas. Además, con conflictos latentes todavía no resueltos, como es ni nada más ni nada menos que el de los docentes. Que hoy no hubo clases, hoy era el segundo día del paro anunciado por los docentes. Entonces, con este caldo de cultivo, solo por decirlo de alguna manera, o con este escenario, de verdad que se esperaba para gran parte de esta gente que todavía permanece allí en las inmediaciones del escenario, que hubiera definiciones mucho más precisas desde el punto de vista político, porque lo dijimos
dijeron desde el primer momento, naturalmente era un día políticamente muy importante, podía ser un día de definiciones. Está trabajando desde temprano Nicolás Munafó, que nos hizo una pintura de lo que fue o lo que intentó ser la salida de los 3 referentes del escenario, incluso tocando timbre puerta por puerta para que algún vecino pudiese darle, entre comillas, asilo, pudiese protegerlo, resguardarlo de los botellazos que empezaban a volar cuando no estaba descripta concretamente esa fecha para el paro. Nico, me parece que estás ahí otra vez. Sí, Meli. Agregando lo que vos decías, yo creo que la cara que tenía, la expresión que tenía Carlos Smith cuando corría, cuando esas 10, 15 personas lo protegían, y al lado de él volaba de todo, intentaba meterse en un edificio y no podía. Yo no sé si ahora después el triunvirato de la CGT tiene pensado reunirse, pero creo que ellos no esperaban esta reacción y por eso la cara un poco de miedo, de estupor, de asombro de Carlos Smith, rodeado por 15 personas para protegerlo, y de que por atrás de él volaba de todo, botellas, vidrios, piedras, bolsas de basura y muchos manifestantes corriéndolo para gritarle en la cara esta expresión que tiene la gente ahora de por qué no llamó al paro y de gritarle traidor y otros insultos a uno de los referentes de esta CGT actual, que fue el que la gente logró interceptar y el último a bajar del escenario. Creo que no lo esperaba para nada y puede llegar a traer, esto es una opinión personal, puede llegar a traer algún cambio en la postura de la CGT en cuanto a llamar al paro o no. Pero creo que estaba muy asombrado por esta situación y que nunca iba a imaginar irse corriendo así de esta manera, y cuando intentamos varias veces consultarle qué era lo que pensaba y por qué él opinaba que la gente había reaccionado de esta manera, lo único que decía era que no iba a hacer declaraciones. Por otro lado, la gente que también está aquí al pie del escenario gritaba hace unos minutos de movilizarse y de moverse hacia la Plaza de Mayo. Estamos apenas a una cuadra por Diagonal Sur, pero bueno, el resto sigue aquí arriba del escenario, que sigue gritando y apoyando y pidiendo entonces que haya un paro cuando otros están bajando. Señora, ¿cómo le va? Cuénteme por qué vino esta tarde acá y por qué, si se decepcionó, el tema de que no haya un paro general. Sí, realmente me decepcioné porque teniendo a toda esta gente era bueno... ¡Fuera Macri! Era bueno que se convocara un paro general para que terminen con estas políticas de ajuste, para que se abran las paritarias y para que se abra un poco otro panorama, que creo que es difícil que se abra, pero por lo menos sería una moda de presión. Su caso vino con la expectativa esa de que ya la CGT ponga una fecha al paro y ahora la veo desilusionada porque eso no ocurrió. Exactamente. Gracias. En su caso, señor, buenas tardes. También esperaba con la misma expectativa de que se convoque a un paro. Veo mucha gente aquí desde temprano que está descontenta por esta situación y no sé si usted imaginaba que Carlos Acuña, se tenga que ir corriendo de aquí rodeado de gente. Yo creo que esta CGT vuelve a demostrar que es hija directa del bandorismo y que no están a la altura de las... Vuelven a demostrar otra vez que no están a la altura de las circunstancias. El paro sería como la primer medida dentro de lo que tendría que ser lucha y movilización. Repito, paro sería como lo primero, pero claro, paro seguro. Con el discurso que dijeron, más allá del paro o no, ¿se quedó contento o desconforme con el discurso que dieron los 3 referentes de la CGT? A mí me pareció que era un discurso de gente que te quería ir antes de empezar a hablar. Estaba referido a un montón de cosas que nosotros sabemos como cliché que nos va a poner a todos de acuerdo, pero si vos sos dirigente de esto, tenés que conducir, y para conducir hay que estar a la altura de la gente. En hora de la mañana se decía que quizás no iban a decir la fecha de paro hoy por una cuestión de negociar con el gobierno. Esta forma de si se da sí o no, ¿usted cree que es la correcta? O para usted imagino que lo correcto hubiese sido igualmente llamar directamente y poner una fecha al paro. Ellos vuelven a demostrar que son agentes no de la clase obrera, de la clase trabajadora, que es la que está sufriendo los recortes, sino que les interesa más guardar sus sillones y sus prebendas que reciben a través del Estado, en este caso de Macri, y realmente
realmente con eso no vamos a ir a ningún lado. Ellos son así y la gente quedó muy disconforme con esto. Gracias. Bueno, como decía ahí recién el señor, como lo vemos de hace un buen tiempo, la gente disconforme porque no se llamó a la medida de fuerza y por eso continúan aquí rodeando el escenario en diagonal sur y Chacabuco, pidiendo entonces y exigiendo que se llame a la medida de fuerza. Obviamente ya algo que no va a suceder en este momento porque, como decíamos, los tres integrantes de la CGT, Juan Carlos Smith, Héctor Day y Carlos Acuña, ya han abandonado entonces este escenario. Los tres lo tuvieron que hacer corriendo, cuando también hubo golpes y empujones entre los mismos manifestantes aquí detrás del escenario. Contame, buenas tardes, ¿qué te pareció el discurso de la CGT y por qué el disconformismo de que no llamaron a paro? A mí me pareció una falta de respeto a los trabajadores. Directamente te puedo decir que lo que escuché es una traición a los trabajadores. La verdad que los dirigentes tendrían que rever su postura y me parece que tendrían que escuchar los reclamos de los trabajadores. Lo dijo Evita, son carneros de la burocracia, ¿sí? Ella dijo que los vio marearse en las alturas, ¿sí? Por una sonrisa, un banquete o unas monedas. Son traidores de los trabajadores y deberían dar un paso al costado. Yo sé que eso no va a ser porque están cagados en guita, están forrados en guita con quintas, con autos, con mansiones, con todo. Tienen que escuchar el reclamo de los trabajadores. Gracias. Bueno, ustedes escuchan, Melina, Guillermo, de que la palabra traición se repite constantemente, ¿no? Eso es lo que se está manifestando aquí la gente, lo que siente. La traición, por lo menos, de la conducción de la CGT, al no llamar a la huelga, al paro general, lo siente como una traición a toda la gente que marchó esta tarde aquí, marchó aquí, como decía, esta tarde, aquí a la puerta del Ministerio de Producción y que ahora se va con mucho descontento. Señora, buenas tardes. Decía recién que una de las palabras que más se escucha aquí es la de traición en cuanto a la cúpula de la CGT. ¿Es lo que dice? ¿Usted siente lo mismo? Es que me parece que hay que leer justamente políticamente una hora de adelanto de las palabras de la cúpula. ¿Qué es esto? Vallado una cuadra. ¿Qué es esto de no llegar, de no dejar llegar a la gente, que fue abrumadora? Véanlo como lo vean, si quieren o no, pero esto es impresionante. ¿Cómo es? Y ahora estamos sin las palabras de la unificación, en teoría, de los trabajadores que decimos paro. Estas son las bases que están pidiendo hace cuánto que suceda esto. Y están haciendo con cintura política, buscando el mejor momento, que no sean los culpables de una desestabilización. ¿Qué desestabilización? Si estamos sin trabajo, estamos con problemas, esto es lo que no quiere el pueblo. Con trabajo estaríamos todos tranquilos, como estuvimos durante 12 años, por lo menos buscando eso. La CGT, que son nuestros representantes, nos hacen esto. ¿Eso cómo se lee? No hay que decir la palabra traición porque es muy fuerte. Bueno, no sé, leámoslo igualmente. Esto es algo que hay que ver como trabajadores. ¿Quiénes son nuestros conductores? Esto es, ¿los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? No sé. ¿Usted cree que después de haber vivido esta tarde, donde los tres secretarios de la CGT tuvieron que salir corriendo, puede llegar a cambiar su postura al vivir esta situación o no? ¿Cambiar la situación? Cambiar la postura de ellos, el pensamiento, y sí, ahora convocar a un paro, poner una fecha, digo por lo que vivieron hoy, de tener que salir corriendo porque los trabajadores... Es que me parece que ellos están entre la espada y la pared en este momento. Si querían hacer demasiada cosa bien por el gobierno, porque ahora con esta presión algo van a tener que hacer claramente, porque si no ellos, como pusieron allá, tienen una cruz puesta, me parece, porque esto no puede dejar ser... Nicolás. No va a ser dejado de lado. Esto es una lectura que hay que hacer y lo va a hacer el pueblo trabajador. Hay que ver cuál es, en todo caso, el nuevo interlocutor, si es que habrá un nuevo interlocutor. Hasta ahora fue esta CGT unificada, que insistimos, costó mucho que llegue esta situación. Costó mucha negociación y muchas horas de reuniones. En su momento, el año pasado se celebró la forma en la que se habían incorporado sectores que jamás se habían sentado en la mesa de la Confederación General del Trabajo. Por ejemplo, organizaciones sociales que fueron convocadas, todos aquellos que forman parte del trabajo en Argentina y no del trabajo formal en Argentina.
Ellos estaban nucleados detrás de estas organizaciones sociales que defienden cooperativas y puestos de trabajo que a duras penas le costaba a mucha gente sobrevivir con esos salarios. Bueno, estuvieron sentados en la mesa de la CGT y en su momento desde el gobierno se celebró que de alguna manera se haya unificado, se haya canalizado toda esa energía que estaba dispersa detrás de este triunvirato. Evidentemente esta situación cambia de plano ese eje, porque evidentemente ya la representación no es total, o por lo menos no es de todos los sectores. Y estaba fijándome, solo por tomar algunos datos publicados en las últimas 48 horas en cualquier portal, y dice: la producción de autos de Argentina cae 29,7% interanual, cae fuerte la liquidación de dólares, cae 5% la demanda industrial de energía, automotrices avanzan con las suspensiones, Carne denuncia, o CAME mejor dicho, no CAME denuncia que cae la producción local de las industrias. La producción industrial cae un 7,6%. Bueno, son todos datos de las últimas 48 horas en cualquier portal, solo para magnificar que hay sectores de la Argentina que la están pasando mal y que quieren medidas más urgentes, tal vez más extremas. Y entre la gente entrevistada recién se escuchaba descontento, tristeza, desconfianza en aquellos que hoy tomaron la palabra, traición también fue otra de las palabras que se escuchó. Claro, esperaban más de esos discursos, esperaban mayores decisiones, mayores precisiones y mayores definiciones, sobre todo las políticas, las que después van a quedar escritas en las páginas de los diarios, pero sobre todo en la historia. Estamos trabajando en vivo con Juan Cruz Clemente en otro de los puntos. ¿Te puedo dar un dato? Vamos, terminemos, loco. Juan Cruz, ¿nos escuchás? Sí, Guillermo, Melina, nosotros nos encontramos arriba del escenario donde hoy se realizó el acto central justamente a las 16 horas, 4 de la tarde, donde estos manifestantes que todavía se encuentran arriba del escenario están reclamando que se llame justamente al paro nacional que estaba previsto para el 15 de abril o antes del 15 de abril, pero nada de esto sucedió. Contame tu nombre, de dónde venís y por qué estás reclamando. Soy de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Adriana, soy empleada de comercio. ¿Y a vos qué te parece justamente la medida que no se haya llamado al paro nacional? Que no tienen huevos, nada más. Señor, ¿su nombre? Alejandro. ¿A qué se dedica? Sueldo. Soldador. Usted me acaba de decir que era un manifestante que no venía por ninguna agrupación y ahora justamente está decepcionado, se podría llegar a decir, porque no se llamó un paro general. Hay que poner una fecha, no basta de tratar de ver hasta dónde se muerde. Ya es hora de ponerse duro. Y una cosa, aguante ese 5N, realmente. ¿Cuál es la conclusión que saca después de este acto central? Cheño Rodríguez San Isidro, y vengo porque el aumento de todas las cosas, porque el pueblo no aguanta más, aumentó el azúcar, la hierba, todo en general, aumentó los pasajes, y bueno, el pueblo ya no aguanta y hoy nos convocaron para dar la fecha de paro nacional y se borraron todo. ¿Dónde están estos sindicalistas? ¿Están cómplices con el gobierno? No, por eso queremos que den una fecha y que para eso el pueblo está acá manifestándose. ¿Para qué? Para poder ir al separo, para que afloje este gran hombre. A ver, ¿qué querés decir? Vení, disculpame, si llegamos a hacer esta toma, no fue porque tenemos ganas, simplemente... ¿Cómo toma? No, porque tomamos el lugar. ¿Y sabe por qué? Porque estamos cansados que el sindicalismo actual quiera decir que nos representa y no nos representa. Esto es el pueblo argentino realmente. Dame bien primero, venid. Vamos a tranquilizarnos, vos pues tenés todo el tiempo del mundo para hablar. Contanos tu nombre, vos sos parte de una agrupación. No, yo soy un compañero más, un trabajador más. Es más, estaba trabajando a partir de esta movilización. No puedo acceder de vuelta a mi trabajo, entonces me hago... ¿A qué te dedicas? Trabajo en un estudio jurídico. ¿Sos abogado? No. ¿Estás estudiando para ser abogado? Estoy estudiando para recibirme abogado, exactamente. ¿Realmente angustiado? En realmente, cuando veo toda esta gente y que llegamos a tomar el lugar, no fue porque queremos romper y somos kirchneristas. Quiero que se aclare esto. Acá
no es que si somos kirchneristas o no somos kirchneristas, el tema es el siguiente. Acá estamos por una necesidad básica de que nos están jodiendo la existencia económicamente y diariamente. Entonces, no llegamos a fin de mes. Señor, venga, acérquese que lo vemos, usted está... Venga, escúcheme un segundito. Preguntarle cuál es su situación económica. Mi situación económica es malísima, te digo yo. Mirá, Macri, yo te voté, pero yo quiero que te vayas. Y estoy totalmente arrepentido de haberte votado. Andate porque sos un sinvergüenza. Me metiste la mano en el bolsillo. Gracias, señor. Bueno, yo no sé, Guillermo Melina, si seguimos al aire porque realmente no se está escuchando nada en este momento. Pero les quería compartir con ustedes, fíjense a ver si damos vuelta. Este es el atril donde hoy justamente hablaron los líderes de la CGT. Fíjense que han puesto aquí en el logo de la CGT una cruz. Sí, esto, venga, señor, escúcheme. Ahí está, venga. Sí, ¿usted fue uno de los que colocó esto, puede ser? No, para nada, no. ¿Por qué cree que se puso esto? Porque la gente está indignada, ¿me entendés? La clase sindicalista no representa a nadie. Y son muchísimos años que uno lo viene resistiendo. Entonces le dieron 1 año y medio a este gobierno para que mate de hambre a la clase obrera, trabajadora. Y ahora, ¿qué más quieren seguir esperando? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Acá es sencillo esto, nunca representaron a la clase trabajadora. Y la movilización es que no la hacen ellos, la hacemos nosotros, los trabajadores. La hace el pueblo porque el pueblo tiene necesidades. ¿Me entendés lo que te digo? No porque ellos convoquen. Al contrario, nosotros los presionamos para que convoquen a ellos. Si no, se quedan tranquilitos. ¿Qué pasa? Ya están todos millonarios. Ya son peces gordos. Entonces, ahora, tanto que hablan de cambiar, tanto Macri como ellos, cambiemos de verdad. Ya se hicieron millonarios, ahora que hagan algo por la clase trabajadora, no que la maten de hambre. ¿Cómo dicen y juegan con los signos del peronismo? ¿Qué peronistas van a hacer si Perón nunca dejó que haya una persona que se muera de hambre? Ni un niño que ande descalzo, en pata. Muchas gracias. Bueno, Guillermo Melina, reiterar, nosotros estamos arriba justamente nosotros estamos arriba del escenario donde hoy se realizó el acto central justamente de esta jornada de protesta y movilización. Queda un grupito de gente, de manifestantes. Algunos dicen que han tomado esta parte del escenario, otros dicen que simplemente es un reclamo pacífico. Lo cierto es que del otro lado está yendo un sinfín de manifestantes, está yendo muchas personas, está yendo justamente un grupo enorme de manifestantes rumbo a la Plaza de Mayo. Y como les decía, no sé si me pueden escuchar o no, porque en este momento he perdido el retorno y con los aplausos y gritos de los manifestantes, reiterar que nosotros... Bueno, ya volvemos con Juan Cruz Clemente, que justamente había perdido el contacto con nosotros. Ya vamos a volver con vos. Nos llama Nicolás Munafó desde otro lugar donde parece las cosas están un poquito más tranquilas. Nicolás, estás al aire. En los 2 puntos a donde estaban recién nuestros móviles se podía advertir que la situación ahora sí era un poquito más tranquila, más calma, a pesar que todavía había un grupo de manifestantes que iba a permanecer sobre el escenario. Y simbólicamente se referían a que habían tomado el lugar en manifestación muy concreta, mostrando un descontento cierto con los 3 discursos que más temprano compartíamos con ustedes en tiempo real, 3 discursos que fueron de 10 minutos cada uno, un acto verdaderamente breve que de hecho se adelantó al horario previsto, iba a estar pautado para las 4 de la tarde y después resultó que iba a ser a las 3. Y así ocurrió, así tuvieron lugar los 3 discursos, pero esto no alcanzó a contentar a las bases, a las personas que hasta allí se habían manifestado. Ahora sí nos escucha Nicolás Munafó. Ahora sí los escucho, Guille Melina. Aquí la gente ha comenzado a desconcentrarse de a poco. Algunos, como decíamos, están gritando ir a la Plaza de Mayo, a seguir manifestándose. Mucha gente quizás se bajó del escenario. Algunos de otros de los grupos que estaban aquí en Diagonal Sur también ya comienzan a desconcertarse después de lo que fue la decepción por parte de muchos de los trabajadores que marcharon esta tarde al no convocarse al paro general. Ahora está todo más tranquilo, desconcertándose la gente sin mayores inconvenientes, ya no hay ningún tipo de peleas o de corridas como hubo hace 1 hora atrás aproximadamente. La gente ya está movilizándose para regresar a sus respectivos hogares, y también la gente que estaba arriba del escenario ya se ha bajado en su gran mayoría. Esperando entonces para que se termine de
desarrollar esta desconcentración. Mucha gente, Guillermo Menina, les cuento que al estar lejos, digamos, de lo que fue este acto central, aquí del escenario, no se había enterado todavía lo que había pasado, qué era lo que había sucedido. Entonces, cuando uno le contaba, se iban sorprendidos, ¿no? Porque hubo tanta cantidad de gente que no todos llegaron a escuchar el discurso y tampoco muchos llegaron a enterarse de esta no convocatoria a un paro general y el malestar de la gente. Entonces se enteraban ahora preguntándole a nosotros o a los distintos colegas qué era lo que había sucedido y por qué tanto malestar de la gente. Pero repetimos esto, la gente comienza a irse, a retirarse. Habrá que ver entonces si en algunos minutos se concentran o no sobre Plaza de Mayo. Era alguno de los gritos que la gente decía aquí, otros han ido, algunos no. Habrá que ver entonces en algunos minutos finalmente qué pasa, pero insistimos que la gente entonces ya se está yendo, está retornando entonces a sus hogares luego de una larga jornada de protesta aquí en el centro porteño. Tiene varias lecturas esta situación, por supuesto que una cosa es una foto de unidad, una situación imaginada un poco más temprano y la repercusión que eso hubiera tenido en el gobierno y el análisis que el gobierno estaba haciendo ya por acontecimientos que ocurrieron en las últimas horas, como la gigantesca marcha docente de ayer, y una completamente diferente es con esta fragmentación, si es que se puede definir de esa manera, o en todo caso, cuáles pueden ser las dos interpretaciones que se hagan desde el gobierno y desde la propia CGT. Y si queremos ampliar el universo de CGT, podemos decir también de todo el peronismo. Pero está Darío Gaño con nosotros para tratar de ayudarnos a comprender este panorama que se presenta como muy complejo desde esta tarde. Así es, un día muy movido y, como mencionaban hace un rato, marcado por lo que pasó después de la oratoria de los tres dirigentes. Bien contaba Meli hace un rato que se adelantó un poco el tema de los discursos y el acto estaba convocado a las 4, pero a las 4 ya había finalizado. Esto fue por ahí. El primer enojo que hubo ahí en las calles y ese primer enfrentamiento que por ahí era incipiente en lo que parecía ser que era un enojo por lo que era el acto y demás, y se terminó materializando o encontrando en esos cánticos que terminaron ganando el escenario con la salida de los tres dirigentes que en la previa y de hecho en los discursos tenían una oratoria distinta. Schmidt por ahí era el que había mencionado más el término sobre el paro, el más contundente. El más duro era. El más duro. Se suponía que era el que iba a cerrar. Se suponía, tal cual. E incluso con los otros dos dirigentes hubo diferentes formas de comunicar cuándo sería el paro. Sí, matices. Así es. Se esperaban que los tres discursos fueran un poco más duros, un poco más largos, más encendidos, como se dice en general en el gremialismo, y fueron un poco más leves. Por eso lo que se terminó, a ver, lo que era, primero parecía que había un enfrentamiento en el público en general. Por ahí, por ejemplo, en una parte que hubo silencio, se escuchó de una facción, de una parte del público, por decirlo de alguna manera, o de realidad de quienes estaban atendiendo ahí, escuchando la oratoria, se escuchaba el cántico kirchnerista de vamos a volver. Pero era de una parte y se esperaba que el enfrentamiento o la interna fuera dentro de los que estaban ahí. Pero no, se terminó unificando hacia el final, en realidad, hacia después de terminado el acto, hacia la exigencia de que haya una fecha para el paro, que de hecho estaba. Parecía que había, o aunque sea según había una fecha firme en un momento. Había una fecha firme en un momento en la previa de lo... En la reunión de ayer, por ejemplo. Claro, una fecha que se había sugerido, iba a ser para una de las tentativas, la que más había ganado terreno, era la del martes 28 de este mes, pero finalmente no se terminó dando, no se terminó anunciando, y esta cautela, por decirlo de alguna manera, de los dirigentes terminó expresándose en los discursos. Y bueno, estos enfrentamientos que también los hubo, pero ahora ya estaba más tranquilo. Y de hecho, me parece a mí, no sé si ustedes escucharon lo mismo, el último de los discursos
fue el único que habló de si se rectifican las medidas económicas, entonces no va a haber paro, o va a haber paro si no se rectifican las medidas. Pero fue el único que habló de eso. Pero ahí se encendió más la gente, justamente cuando dejó sujeto al paro algunas modificaciones cuando se suponía es que se anunciaba un paro, digamos, ¿no? Como de que dejó abierta la puerta a una posible negociación. Claro, fue el único que lo dijo en estos términos. Por eso se esperaba que en algún momento se hiciese el gran anuncio y después fue como mucho más tibio que los otros dos. Si les parece, escuchamos a uno de los dirigentes que se tuvo que ir a los apurones y seguimos analizando. Mis primeras palabras de felicitaciones a los trabajadores argentinos que hoy están presentes diciéndole basta a este gobierno del manoseo que tenemos. Fuimos y conseguimos, gracias a la Cámara de Diputados y de Senadores, una ley antidespido que fue vetada y desconocida por este gobierno. Ahora resulta que este gobierno se jacta de que cuando se equivoca da marcha atrás y recompone lo que se equivocó. Ahora resulta que para los trabajadores no hubo un reconocimiento para atrás de la pérdida del poder adquisitivo, porque la inflación fue casi el 40% o más del 40%, y además que convoquen primero a discutir lo que se perdió y nosotros vamos a discutir en el ámbito que corresponde, y en los momentos de la paritaria que nosotros vamos a discutir la inflación que nosotros creemos que es la que está en vigencia, que se equivocaron y vuelven para atrás, ¿Se imaginan ustedes si fueran médicos y no hubieran diagnosticado una enfermedad? Estaríamos todos muertos porque no aciertan una. Va a seguir esta lucha en defensa de la industria nacional, en defensa de las pymes, en defensa de todos los trabajadores desocupados, en defensa de los trabajadores ocupados, que si el gobierno no da respuesta, esta Confederación General del Trabajo le va a poner fecha a un paro nacional antes de marzo o a principios de abril. Así que, compañeros, están todos convocados a la lucha, pero esperemos que sepan escuchar, porque con el diálogo solo no hacemos nada. Necesitamos respuesta a los problemas que tienen los trabajadores ahora. Uno se pregunta a esta altura, porque los oradores iban a empezar a las 16, si el hecho de empezar a las 15 tuvo que ver con algunas escaramuzas que se produjeron antes. También hay que decir que esto es parte de la historia del sindicalismo, los enfrentamientos, las diferencias y los liderazgos han sido discusiones eternas. De hecho, prácticamente en muy pocos tramos de la historia la CGT fue una sola. Y también es cierto que esta misma CGT, que recién escuchábamos a Acuña decir que el gobierno había vetado una ley antidespidos, se sentó a negociar con los empresarios y el gobierno que esos despidos dejaran de existir, tomando como eje de la cuestión la palabra, en este caso de los empresarios y del Ministerio de Trabajo, como ya sabemos, porque así lo marcan las estadísticas, palabra que no se cumplió. Pero bueno, ahí estamos parados. Ahí estamos. A ver, hace exactamente un año también hubo una marcha de la CGT, una movilización muy masiva, 350.000 personas en abril del año pasado. Digo esto, lo resalto, porque esta era una... A ver, podíamos pensar que la del año pasado era en la previa, anticipando lo que iba a ser el 2016, y esta es como respuesta a lo que fue 2016 y en la previa de 2017. A ver, mucha gente que está ahí y que como observadores, también lo contaban los muchachos que están haciendo un excelente trabajo en el móvil, que es muy diverso el espectro de quienes estaban enojados con los dirigentes, ¿no? Sí. Que no era solamente una facción, que no era que los camioneros estaban enojados, sino claro, que era muy diverso. Incluso decían que muchos de ellos, si hablábamos recién, no estaban ni identificados con ningún gremio ni pertenecían incluso a alguno. De hecho,
en general en este tipo de marchas es bien fácil de diferenciarlos, pues llevan o paraguas o redoblantes o remeras, justamente para ocupar un lugar estratégico en la marcha y además para reconocer nosotros los podamos reconocer. Exacto. O entre ellos, como una cuestión de compañerismo y demás. Sí. Y una cosa más que les voy a comentar ahora un rato tiene que ver con otra facción que tenía que ver con los empresarios que estaban apoyando. Ahora te cuento, Meli. Dale. Nico Munafo está en comunicación ahora con nosotros. ¿Dónde estás, Nico? Nosotros seguimos al pie aquí del escenario, la gente ya se ha seguido en su mayoría. Les voy a mostrar, aquí donde están ustedes viendo, estas vallas eran las que separaba a la gente del escenario. Esto fue lo que muchos de los manifestantes tiraron para acercarse al escenario cuando se enteraron, o cuando escucharon, mejor dicho, en su discurso, de que no iba a haber convocatoria al paro nacional. Serían unos 15 metros aproximadamente a donde están las otras vallas, y entonces allí comenzaron a pasar cuando se hizo el descontento de la gente al no haber una fecha para el paro. Entonces esas vallas que separaban a la gente del triunvirato de la CGT y de los otros dirigentes que estaban allí en el escenario, las tiraron entonces y avanzaron estos 15 metros para poder estar de frente a lo que es los dirigentes de la CGT y manifestarles su descontento, y luego pasaron esta valla que ustedes están viendo ahora para llegar a la parte trasera del escenario, donde fue que todo terminó mal, como decíamos, a las corridas, golpes de puños y demás, y por allí, por este costado, fue donde bajó Carlos Acuña, que ustedes lo vieron corriendo en esta diagonal sur, Julio Argentino Roca, para luego tomar Chacabuco y salir para la esquina de Belgrano y Perú, donde finalmente se subió a ese Chevrolet gris a unas 3 cuadras de aquí para retirarse del lugar, esas 3 cuadras custodiando y, como decíamos, intentando entrar a algún edificio para que la gente que lo estaba corriendo y tirándole cosas no pueda dar con él, mientras estaba rodeando de 15 personas que lo protegían. Pero este fue el recorrido entonces para que ustedes vean y un poco tomar dimensión de lo que fue el descontento de la gente y el grito entonces, en este caso, hacia los dirigentes de la CGT, manifestando su enojo y su descontento entonces de los manifestantes, de los trabajadores que marcharon esta tarde al no escuchar el paro o el llamado de una fecha concreta para lo que vendría a ser el paro general. Nico, pero ahí detrás tuyo, en el escenario ya no queda gente, ¿no? Sí, queda gente, en este caso otra cosa que está reclamando, pero no, digo sobre el escenario, más allá de lo que está diciendo la señora ahí detrás tuyo. Sí. Aprovecha. Ahora la vamos a escuchar, pero digo en términos generales, arriba del escenario no queda nadie. No, arriba del escenario no quedó nadie, ya se ha vaciado, y también hay gente de lo que vendría a ser la organización que está terminando de desarmar todo. Se han sacado el atril de la CGT, que ya lo han sacado, y están comenzando entonces el proceso de sacar todo lo que es las vallas y demás. Sí, obviamente, los empresarios también. Entonces, como decíamos, la gente terminando de sacar de la organización, sacar todo lo que es esta valla y todo lo que tenía que ver de lo que había sido el armado del escenario y demás, cuando la gente termina de irse, de retirarse, ya poniendo un poco de punto final, por lo menos en este lugar donde fue quizás el de mayor conflicto, cuando la gente se enteró de que no iba a haber paro general. Ya están comenzando a desarmar todo y la gente se está retirando y obviamente mostrando su descontento. Ya vamos a volver con vos, gracias. De nada. Adrián Salonia, buenas tardes, ¿dónde estás? Meli, sobre la avenida 9 de Julio, a la altura de la calle Moreno, hay columnas de sindicatos que no se quieren mover. Claro, ellos llegaron hasta aquí, por lo menos se enteraron que el acto se hizo, que terminó, que hubo incidentes en la zona del escenario. Estamos con gremialistas que pertenecen al sindicato de la alimentación. A ver, señor, ¿por qué no se quieren mover del lugar? Porque es una falta de respeto de lo que hizo el triunvirato del sindicato al no dar la fecha que nosotros pedimos fecha del paro, porque ¿qué están esperando? La gente vino, había familia con chicos, había maestros, había gente. ¿Qué más espera? ¿Qué más esperan? Que la gente no aguanta más, la gente sale a la calle desesperada, hay gente que no tiene para comer. ¿Y qué hicieron? Tomaron el pelo a la gente a no decir una fecha. Queremos fecha, no nos vamos a mover hasta que no nos entreguen la fecha, que lo digan. El paro. Ustedes están conformes porque sentimos que nos están tomando el pelo. Quizás ustedes tengan para comer, para estar bien, pero hay gente que no tiene
ni para un plato de comida. Estamos para apoyarlo a todos, o sea que somos todos unidos. A ver, señor, ustedes esperaban que por lo menos los sindicalistas que conforman el triunvirato den una fecha precisa del paro, ¿no? Exactamente, que hoy vinimos con toda la esperanza de que dijeran, hasta acá llegó el pueblo, se levantó el pueblo y quiere ya un paro general para que el gobierno tome en serio las cartas, en serio las cosas, si no es como tomarnos el pelo. O sea, queremos que hoy, si se sientan en algún canal de televisión, tengan un poquito de cara y digan, el paro no en mayo, en septiembre, cuando las cosas pasan, porque si no se siente como que nos están tomando el pelo. Bien, señor, muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias. Es para toda la gente trabajadora, somos trabajadores todos y apoyamos a toda la gente trabajadora. Muchas gracias. Bueno, así el sindicato de la alimentación también presente en Melina Guillermo en el acto. Vemos cómo la 9 de julio ya la han abierto a la circulación vehicular, por lo menos en el carril de la avenida 9 de julio a la altura de Moreno. Lentamente se van las columnas, pero claro, hay otros sindicatos y otros gremios que querían escuchar de parte del triunvirato una fecha precisa. Al no darla, la manifestación perduró por algunos minutos más en la 9 de julio. Gracias, Adrián. En un ratito vamos a volver con vos. Darío, es importante saber que quedan limpios de esto y los